Pues estamos aquí de nuevo en La Trubada, en El Abogado del Diablo, y cómo no, no podría ser de otra manera que un viernes por la tarde, ya desvelo a qué hora estamos grabando esta conversación, tenemos a don Javier Barraicoa. Un aplauso para Javier. Solo Que aprendimos. lógicamente, por donde pasa Javier, ¿qué tal, Javier? Por donde pasa Javier arrasa, es innegable, y arrasa por su gran saber estar, por ser una persona excepcional y sobre todo por lo que nos va contando y nos viene explicando acerca del carlismo, acerca de todos los temas relativos a la posmodernidad, acerca del sistema político que rige en las Españas, ¿no? En la anterior conversación hablábamos acerca de la Constitución y nos planteábamos si podía ser inconstitucional. Y por lo tanto, si le parece a don Javier y también a todas las personas pues, que nos van siguiendo y van viendo estos programas, podríamos continuar un poquito ahondando todavía más, si cabe, en este planteamiento acerca de la Constitución inconstitucional, a priori, presuntamente, ¿verdad? Hay que mantener la presunción de inocencia siempre, es una garantía constitucional, artículo 24 de la Constitución, pero vamos a ahondar más en eso, a ver, don Javier también qué piensa, ¿no? Y hay una serie de cuestiones, Javier, que te quería formular, ¿no? La primera es, para conectar un poquito con lo que hablábamos del día pasado, hacíamos referencia a la financiación de los partidos políticos. ¿Hay alguna cuestión más que quieras comentar sobre este tema, sobre la financiación de partidos políticos? Sí, a ver, teóricamente está regulada por ley, ¿no? Entonces se permiten recursos propios, como pueden ser las cuotas, patrimonio personal patrimonio de la institución, del partido político, pero la inmensa mayoría de los ingresos de los partidos políticos dependen de los presupuestos del Estado. Entonces, en el Tribunal de Cuentas, el resultado del Tribunal de Cuentas de 2013, y doy este dato porque el Tribunal de Cuentas es un desastre y tarda 7 u 8 años en dar los resultados de cada año, o sea que siempre llevamos un retraso de los suficientes años para que luego no pueda haber, si hay ilegalidades, no, y hayan caducado. Pues de 2013 dice que los partidos políticos recibieron digamos, recursos propios unos 44,7 millones de euros. En cambio, por parte del Estado recibieron 300 millones de euros. A esto hay que sumarle que más o menos en cada elección general, como el Estado paga por voto recibido cada vez que sacas un representante, por cada voto el partido recibe una cantidad determinada, vienen a ser por cada elección pues 200 millones más que reciben los partidos que han sacado, ¿no? Y entonces esto pues evidentemente son cantidades enormes, pero aún así que nadie se engañe. Los partidos son pozos sin fondo de gastos, de tal forma que tienen que recurrir no solamente a los presupuestos del Estado, sino constantemente a créditos bancarios. Te voy a leer unas cifras para que veas el grosor del problema. ¿Tú has oído alguna vez, por ejemplo, que haya huelgas en la banca? Nunca ha habido huelgas en la banca, ¿no? No, la verdad es que no, la verdad es que no, la verdad es que no, no, para nada. Es el único sector donde no hay huelgas. Porque, claro, ahí están los sindicatos que dependen de los partidos y aparte dependen de los presupuestos del Estado y tienen prohibido pues hacer huelgas, ¿no? ¿Por qué? Porque los partidos piden créditos electorales para las campañas electorales y normalmente nunca los pagan. Y como no los pagan, tienen que acabar siendo condonados. Por ejemplo, te doy unos datos. Entre el PSOE y el PSC tenían en el 2004 una deuda de 40 millones de euros que la Caixa les perdonó. El Banco Bilbao Vizcaya, perdón, la Kutxa, la Caixa, o la Caja de Bilbao Vizcaya, perdonó 21 millones de euros al PSOE. El Banco de Santander liberó 12 millones al PSOE en mayo del 2006. Tras 19 años de no impagar. Imagínate que tú lo haces esto, que estás 19 años sin pagar, claro, y encima te condonas. Claro, es que sí, tengo una pregunta, sí. Yo me estoy dando, me estás contando que partidos políticos que invierten grandes cantidades de dinero en la propaganda política, en preparar las elecciones,
y que tienen grandes gastos, como dices, a estos partidos se les puede condonar la deuda. En cambio, a la señora que está jubilada, que está cobrando una pensión y que tiene una hipoteca por lo que sea, no se le puede condonar la deuda. Al trabajador o trabajadora que se pasa la vida currando, que van justos a final de mes, no se le condona la deuda. Es decir, ya sé que puede parecer demagogia, pero por los datos que aportas no lo es. Entonces, yo realmente estoy flipando. ¿Cómo es posible todo esto, Javier? Porque estamos ante lo que llamaríamos un sistema de partitocracia y de corrupción estructural, que luego si quieres hablaremos, pero en principio ya vimos la otra vez que la partitocracia es cuando ya no hay partidos que digamos dependan de sus bases, dependan de unas propuestas ideológicas donde entusiasmen a la gente se agrupe, la gente vuelque sus energías, su dinero, sino que son ya parte del sistema, financiado por el sistema, para crear la legitimidad de unas élites que están gobernando el sistema, que se hace a través de los partidos políticos. Pero piensa que es absurdo un sistema como el español o muchos sistemas europeos que dicen son representativos, son democráticos porque son representativos. Y 350 personas representan a 47 millones de personas. Si uno lo piensa un segundo, dice, aquí no cuadra algo. ¿Cómo 350 personajes pueden representar a 47 millones? ¿No? Y son la única representación para las Cortes Generales. Entonces, es una pequeña oligarquía que controla un partido que puede tener varios miles de militantes, incluso miles de liberados, para que pueda funcionar, porque comparado con el siglo pasado, antes los partidos había muchísimos voluntarios, militantes, pero ahora prácticamente los partidos ya no tienen voluntarios, tienen liberados, esto es gente que cobra por estar en el partido, y por eso son los gastos tan profundos. Cada vez que unas elecciones se consigue un grupo municipal o un grupo parlamentario, ese partido ya no solo recibe dinero por los votos que ha conseguido, por los representantes que ha conseguido, sino por ser grupo parlamentario, con lo cual le llueven millones y millones. O sea, estamos hablando de cifras astronómicas, pero que encima el agujero es imparable y por eso tienen que recurrir a elecciones, que es lo que también pasa en Estados Unidos. Cada vez las elecciones son más caras y por lo tanto hay una oligarquía que controla todo el aparato electoral. ¿Por qué? Porque se calcula que para presentarte a Estados Unidos tienes que ser como mínimo millonario. Una campaña en Estados Unidos te puede costar para presidencial 5.000 millones de dólares, ¿no? Y entonces o tienes unos soportes de una oligarquía o es imposible, ¿no? ¿Y el Tribunal de Cuentas qué juega con todo? O sea, ¿qué papel juega con todo esto? Es decir, ¿realmente funciona? ¿Realmente fiscaliza correctamente? ¿O qué es lo que pasa ahí? El Tribunal de Cuentas, una de sus funciones es precisamente controlar los gastos de los partidos políticos, pero peor aún, el Tribunal de Cuentas tiene como función, igual te digo un dato con un margen de error, pero es básicamente una oficina de unos 200 funcionarios, ¿vale? Donde tienen que auditar todas las cuentas del Estado, todas las cuentas de las administraciones regionales, todas las cuentas de los municipios, y teóricamente esto lo tienen que hacer anualmente, cosa que es materialmente imposible, con lo cual las auditorías del Tribunal de Cuentas son déjalo pasar, ¿no? Y entonces, primero, para que fuera eficaz, el Tribunal de Cuentas tendría que ser un órgano, según la Constitución, independiente, pero lo elige entre los diputados, el Congreso de Diputados y el Senado. Por tanto, de independiente no es nada. Segundo, son cargos que no tienen fecha de caducidad, se pueden ir renovando y resulta que los miembros de los tribunales de cuentas, que suelen ser antiguos cargos políticos de los partidos, están teóricamente controlando las cuentas de sus propios partidos políticos. Además, tienen sueldos altísimos, coche oficial, bueno, claro, como diríamos, es un establishment muy reducido donde no les interesa a ellos mismos decir que son inútiles y que no sirven para nada, porque es gente que está viviendo de eso.
A mí lo que me produce mucha tristeza es que de lo que estás comentando, de lo que hablas, se desprende que, bueno, esta existencia de una oligarquía, de un conjunto de personas que entre ellas, aunque aparentemente, presuntamente, se discutan entre sí por cuestiones políticas, en el fondo da la sensación que hay como una especie de pacto tácito donde vamos a interpretar un papel, vamos a interpretar un juego, pero, o sea, nos vamos a mantener en este estatus, ¿no? Que nadie nos quite este estatus. De tal manera que, no sé, ¿no? Este fenómeno de las puertas giratorias. En el momento en que yo me salga del ruedo político, permítanme ustedes que pueda seguir cobrando bien, estando en algún tipo de dirección de alguna empresa importante, de algún banco importante, ¿no? El fenómeno de las puertas giratorias, ¿verdad? Es decir, ¿es un elemento más que sostiene a esta oligarquía, presuntamente, Javier, todo esto? Esto es evidente porque, en primer lugar, si calculamos la vida media de un presidente de gobiernos, pueden ser 4 o 8 años a lo sumo. Yo considero que no son cargos bien pagados, porque si de ti depende el futuro de 47 millones de personas, pues tendrías que cobrar muy bien, pero son sueldos, digamos, de ejecutivos, son sueldos normales. ¿Por qué? Porque el negocio no está en lo que cobras mientras que eres presidente de gobierno, o ocupas cargos de ministro, o ocupas, sino después. Hay todos unos circuitos solo de conferencias por todo el mundo de los expresidentes de España que se pueden llegar a multiplicar por 10 o por 20 el sueldo que cobraban de presidente de gobierno, ¿no? Y sobre todo las puertas giratorias en muchísimos ministros es parte de ese sistema de corrupción porque pasan a los consejos de administración de las grandes empresas, digamos, las grandes multinacionales del país. Esto hay tantos casos y ha sido tan escandaloso que se ha hecho una ley contra las puertas giratorias. Esto es que tú, si estás siendo ministro, tienen que pasar X años para poder estar, por ejemplo, en el Consejo de Administración de Telefónica, ¿no? Porque las grandes multinacionales, no olvidemos, eran las grandes empresas del Estado en época de Franco. Las eléctricas, las petroleras, la telefónica, telefonía, todo esto eran monopolios del Estado que con sus beneficios pues servía para que el Estado tuviera ingresos y pudiera, digamos, pues hacer viviendas sociales, etcétera. Una vez privatizado todo esto, ¿qué es lo que ocurre? Que se hace un vicio, se crea un vicio, una corrupción, porque yo cuando salga de ministro, como tengo los contactos, puedo ir a Repsol, por ejemplo, y ahí tener los contactos para que se puedan hacer negocios con el Estado y si las grandes contratas de las grandes obras del Estado, de fomento. Como era tan descarado, insisto, se hizo una ley, pero esta ley es absurda porque lo que hacen es, yo soy ministro, acabo mi cargo, entonces me contrata una filial, por ejemplo, hispanoamericana de Telefónica, con lo cual, al cabo de 2 o 3 años, aparte de haber estado cobrando, ya he cumplido con la ley de puertas giratorias y ya puedo entrar en Telefónica o donde sea, ¿no? Claro, entonces la existencia, es decir, lo que parece una paradoja es que estas oligarquías, presuntamente, muestren una actitud determinada ante el escenario, lo que decíamos antes, ¿no? Que se discutan entre ellas, que se pelean entre ellas, que se muestren muy anticapitalistas, muy en contra del sistema económico de las grandes empresas, pero que luego acaben eventualmente en una de estas grandes empresas. O sea, yo me lo guiso, yo me lo como, pero luego, por otro lado, dictaminen esas mismas oligarquías una ley que les impida realizar esto. Es un poco paradójico. Es decir, ¿cómo es posible que tú mismo te autolimites? Y aquí meto un poco de baza, si me permites, ¿no? Si tú mismo te autolimitas, significa que realmente tal vez no hay tanto, ¿cómo te lo diría? No hay tanto cachondeo honesto, ¿no? Oye, me estoy autolimitando para que veas mi sinceridad, ¿no? Sí. ¿Cómo es posible esta paradoja? Pero cuando se crea la ley para autolimitarse, ya se han creado los mecanismos para saltarse esa misma ley, ¿no? Era lo que te comentaba, ¿no? Si la ley me impide, siendo ministro, trabajar antes de 5 años en una multinacional española, pues simplemente me voy a una filial que nominalmente no es española, que está en otro país, cumplo ahí los 5 años y vuelvo. O sea, y ni siquiera eso. Lo que muchas veces encontramos en los consejos de administraciones no es al ministro, encontramos a la mujer del ministro.
¿entiendes? Entonces, entonces esto hay estudios sociológicos muy interesantes que se han hecho en la Universidad de Barcelona, por ejemplo, donde cuando se ha cogido en toda la transición democrática los miembros de los consejos de empresa, mujeres que estaban en los consejos de las grandes multinacionales, habló del IBEX 35, los ministros y secretarios de Estado, y entonces se buscan las relaciones familiares entre ellos, pues nos aparece que básicamente hay una élite que está en ese nivel, ¿no? De ministro, alto secretario de Estado o consejo de administración del IBEX 35, que congregan, digamos, unas 80 familias en toda España. ¿Solo 80? ¿Solo 80? Solo 80. Sí, sí. Entonces, por eso por eso siempre ves la endogamia, ¿no? Anda, este que está en tal sitio está casado con esta que está en tal sitio, y este que tal, y este... y es, claro, es un sistema de corrupción ya estructural, podríamos decir, ¿no? Volviendo al tema de las autonomías que comentábamos en el día pasado, hay algunos partidos políticos, hay algunas fuerzas sociales que plantean que el Estado vuelva a recuperar de nuevo parte de las competencias o la totalidad de las competencias que en su momento o bien cedió a las comunidades autonómicas a través de leyes marco, a través de transferencias, o bien que en su momento las competencias pues asumieron en virtud de lo que llamaríamos aquella vía rápida del 148, si no recuerdo mal, de la Constitución española. ¿Es posible que el Estado vuelva a recuperar todas esas competencias? ¿Cómo lo ves esto, Javier? Hombre, si hubiera un estado de excepción o de sitio, pues entonces sí, porque en un estado de sitio los políticos dejan de gobernar y gobiernan los militares. En un estado de excepción hay las suficientes capacidades constitucionales para que el gobierno sería como un estado de alarma, pero bien aplicado con más intensidad, ¿no? Y entonces la gente tiene la idea absurda, vaga, de que las competencias es una decisión, ¿no? Tenemos un partido, ganamos las elecciones, llegamos al gobierno y ahora vamos a recuperar competencias. Esto es prácticamente imposible si no destruyes la arquitectónica constitucional. ¿Por qué? Porque desde el momento que, como ley orgánica, las autonomías, como desarrollo de ley orgánica, ya incluyen competencias, por eso los grandes debates que están esperando el nacionalismo vasco y que consiguió el nacionalismo catalán con la reforma del estatuto en época de Pascual Maragall, era que se incluyeran más competencias en el estatuto, porque una vez están ya dentro del estatuto de autonomía, esa competencia prácticamente es irreversible. Tendrías que cargarte todo el estatuto, o sea, el lío de la arquitectónica te caería todo el castillo, ¿no? Además, también la Constitución en eso es muy paradójica porque hay como dos filosofías contradictorias. Hablamos el otro día de que hubo una vía rápida para conseguir las autonomías y otra la lenta y con pocas competencias, pero al final todos se sumaron a la rápida, café para todos, 17 autonomías con el máximo nivel de competencias. Y el problema es que no queda prácticamente definido el techo competencial, salvo en la primera parte de la Constitución, que es cuestiones de seguridad territorial, de unidad territorial y poco más, y defensa de la monarquía. No queda, hay dos articulados en la Constitución. Por un lado, parece que queda un mínimo de competencias, pero si se apurara legalmente, los estatutos podrían llegar, las autonomías ya llegar a absorber todas las competencias. Entonces, el proceso, ¿qué ha pasado? Es una huida hacia adelante. Se acusan desde el nacionalismo que el Estado español es el Estado más centralista del mundo, casi. Pues no, es el menos centralizado, el más descentralizado de toda Europa. Esto es así. Aquí tengo una edición de la Constitución española, del propio Senado, y en el artículo 148, habla de las competencias de las comunidades autónomas, ¿vale? Y en el 149 se habla de las competencias exclusivas del Estado, pero efectivamente en el 148.3 dice: transcurridos 5 años y mediante la reforma de sus estatutos, las comunidades autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149. Es
El 149 que habla de las competencias exclusivas del Estado, lo que se reserva al Estado, en virtud de este apartado 2 del 148 da la sensación que las comunidades autónomas pueden asumir la totalidad de competencias que tiene el Estado. Por eso te digo que hay Claro. no hay límite y entonces, salvo, ya te digo, la unidad territorial, y por eso se aplicó el 155, porque si no, ya ni siquiera con esas, ¿no? Pero entonces esto se ve claramente cómo ha evolucionado, por ejemplo, el presupuesto del Estado. En 1985, según mis datos, el presupuesto de las autonomías con respecto al presupuesto anual del Estado, sin contar la seguridad social, era el Estado el 41% y las autonomías el 10%, ¿vale? El 10% se lo comían las autonomías. En el año 2020, en estos momentos ya estamos, las autonomías se comen el 60% del presupuesto del Estado. ¿Por qué? Porque tienen una cantidad de competencias que tienen que han sido asumidas y por lo tanto las tienen que ejercer y por lo tanto necesitan presupuesto del Estado. Y el Estado, ¿qué pasa? Que cuando si hubiera un intento de recentralización, como ocurrió con el 155, que también dije, ojo, el 155 es como la Constitución española se hizo tan rápido, es un corta y pega de la Constitución alemana. Y entonces, como estaba pensado para otra cosa, no sabían cómo aplicarlo. Y en ningún momento el Estado recuperaba con el 155 competencias en Cataluña, simplemente administraba, esto es, ponía, yo qué sé, un director de la Policía Nacional o de la Guardia Civil como director de los Mossos, pero no significaba que absorbía la competencia de seguridad en Cataluña, o en otras competencias, igual en educación, pues simplemente había un funcionario español que, digamos, firmaba los papeles porque la administración autonómica seguía funcionando de forma autonómica en educación. Por lo tanto, no está contemplado ni siquiera en el orden práctico cómo se desactivaría el sistema. Y de hecho provocaría un caos social brutal, porque esto lo hemos visto con la pandemia esta de cómo el Estado ha querido asumir funciones unitarias en educación, pues, cómo se desescala en los colegios, en las escuelas, en las comunidades autónomas, y entonces cada comunidad autónoma ha ido a la suya, cada uno tenía su criterio, y el Estado ha tenido que ceder en todo, porque a cada autonomía le ha regalado lo que pedían, porque es imposible, porque el Estado tiene 4 funcionarios en el Ministerio de Educación que no pueden absorber, no pueden recentralizar las funciones administrativas de la educación, por ejemplo. Lo que yo quería reflexionar sobre este punto de las autonomías es que las personas, que no nos engañemos, que la autonomía no es descentralización. Aquí, en otros programas, Javier, defendíamos que la organización política debe funcionar de abajo hacia arriba. Es decir, más familia, más regiones, más municipios, más gremios y menos Estado. El Estado como garante de la unidad, como garante de como titular del principio de subsidiariedad. Pero claro, cuando hablamos de autonomías estamos hablando de Estado también. Es decir, que igual la gente piensa, o sea, una autonomía, descentralización, menos Estado, maravilloso, genial. Y esto no es así. Es decir, una autonomía es, o sea, lo mismo que el Estado, pero en un territorio. No estamos de abajo arriba. Estamos también de arriba abajo. Sí. Claro, y a veces no tenemos en la cuenta en esto, ¿no? Por eso, en 1975, cuando muere Franco, en España hay unos 900.000 funcionarios con 37 millones de habitantes, ¿no? Cuando ya se inicia el proceso de la España autonómica, el gran argumento es que iban a haber menos funcionarios, porque se administraría más próximamente y, por tanto, habría menos burocracia. Pero tenemos actualmente más de unos 3,5 millones de funcionarios, bueno, interinos y todo, pero que cobra del Estado, cuando no se ha triplicado la población de España, no tenemos 90 millones, no sé si me explico, de habitantes. O sea, tenemos exactamente el mismo número de funcionarios en España que los alemanes, con una población de casi 90 millones de personas. Entonces, una de dos.
o alguien administra muy bien o alguien administra muy mal. No sé si me explico. No hay vuelta de hoja. Mira, aprovechando que tengo aquí este ejemplar de la Constitución, que ayer lo tuve que utilizar para una cuestión de carácter profesional, volviendo a los partidos políticos, en el artículo 6, los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación, manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Pero son instrumento fundamental, no te dicen que son instrumento único. Correcto, esto lo comentamos la otra vez, correcto. Te lo dijiste, efectivamente, y quiero dar fe de esto porque efectivamente el día pasado lo comentaste y es así. Instrumento fundamental, pero la Constitución no te dice que son instrumento único. Fundamental, pero no único. Y entonces, aquí la cuestión es, estos partidos, como decías al principio, pues claro, para vivir necesitan del dinero. ¿Qué relación hay entre las subvenciones y los partidos políticos, Javier? Bueno, los partidos políticos, como evidentemente tienen unos ciertos límites, aunque sean morales, cuando se habla de corrupción hay el esquema de la corrupción blanca, que es el mínimo indispensable que se acepta en una sociedad por el pecado original, porque todo el mundo pues algo roba, ¿no? O sea, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Está la gris, que es cuando puede haber ya problemas porque el nivel de corrupción es demasiado elevado, pero todavía la ley está capacitada para ir corrigiendo estos errores. Y la negra sería la corrupción cuando ya es estructural, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando los partidos ya han absorbido todos los dineros del presupuesto del Estado, de los bancos, los créditos que no van a pagar, aún así necesitan crear un clientelismo, y ese clientelismo se hace a través de subvenciones del presupuesto del Estado, llegando a subvenciones de lo más absurdo, ¿eh? Si quieres, mira, te voy a leer algunas subvenciones divertidas, ¿no? Bueno, aquí lo tienes en tu libro, ¿verdad? Todo esto. Sí, sí, sí. Pero bueno, quiero decir, te coges el BOE, las subvenciones y te puedes llegar a sorprender desde el estudio de la tortuga autóctona en Cataluña, pues 30.000 euros para estudiar una tortuga autónoma. ¿Me perdonas un momentito? Por favor, Javier. Sí, por ejemplo, no sé, escojo, es que hice un listado, pero que podría ser, por ejemplo, en Andalucía, pues el Instituto de Sexología Al-Ándalus, subvención 6.000 euros para un centro de terapia de orientación sexual gratuita. También en Andalucía, la Consejería de Economía hizo un plan renove de ventanas, o sea que quien cambiaba la ventana de su casa le pagaban 400 euros. Proyectos, pero en cada autonomía y en cada consejería de cada autonomía hay cientos de miles de euros que se van así, por ejemplo, en proyectos como la mejora sexual y reproductiva en las zonas rurales de Huancaquita, Perú. Esto lo está pagando Andalucía, ¿no? Cuando gobernaba el Partido Socialista en Galicia, hubo una asociación que era Quérome, que es quiérome, ¿no? Quérome, sí, en galego. Y entonces se recibían cantidad de subvenciones para comprar una partida de consoladores y otros productos eróticos para enseñar a los gallegos a masturbarse, ¿no? Claro, cuando la administración pública gasta el dinero público en esto, es que ya estamos en la fase negra de la estructura de corrupción, ¿no? Porque, bueno, y esto es evidente, ¿no? Hay formas de corruptelas o de corrupción que hay como unas estrategias, ¿no? Es verdad que hay leyes, pues siempre que hay una ley hay la contraley, ¿no? Y entonces esto se ve muy bien como ya hay toda una política institucional, por eso hablamos de corrupción negra, porque ya se lo sabe todo el mundo. Cuando hay contratas, cuando hay el famoso 3%, esto no es de Convergencia, esto es de todos los partidos, y entonces hay como unas estrategias muy claras. Por ejemplo, la ley permite ciertas partidas, ciertas contratas a dedo si no pasan de una cantidad, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, en una autonomía o un ayuntamiento, 30.000 euros. Pues muy bien, entonces se adjudica a dedo y no tiene ni que aparecer en el portal de transparencia.
Y entonces, ¿qué pasa? Que hay un gasto o una contrata de 100.000 euros o 90.000 euros. Pues se divide en 3 partes, o si son de 100.000 en 4 partes, 25.000 euros, 25.000 euros, 25.000 euros, 25.000 euros. Van a la misma persona, pero se saltan así, pues, hacer una contrata de concurso público, todo esto. Sí, sí, sí. O sea, que esto está al orden del día, ¿no? Otra estrategia es estos unos datos que son tremendos, que también recogí. Claro, los datos pasan con el tiempo, ¿no? Pero una forma muy clara de corrupción es lo que es el sobrecoste de las obras públicas. Piensa que el núcleo duro de la corrupción de los partidos políticos es en obras públicas. Entonces, ¿qué pasa? Se presupuesta una obra, el AVE, lo que sea, pues se presupuesta una terminal de Barajas o una línea de metro, y entonces misteriosamente siempre se ha presupuestado mal y hay que incrementar los gastos. Y como esos gastos se han incrementado, los costes, ya esas partidas nuevas ya no son controladas por el Tribunal de Cuentas, no pueden ser controladas. Te doy unos ejemplos. Por ejemplo, los túneles de la M30 en Madrid, el coste inicial eran 1.700 millones de euros. El coste final fueron 10.000 millones de euros. Madre mía. Alguien no supo calcular 8.000 millones de euros, ¿no? AVE Madrid-Barcelona, coste inicial 6.800 millones, coste final 9.000 millones, con lo cual por ahí se perdieron también pues 2.000 millones de euros. La Terminal 4 de Barajas, que además luego la reventó ETA. Coste inicial 240 millones, coste final 6.200 millones. La línea 9 del metro de Barcelona, que se tuvo que interrumpir porque ya los sobrecostes eran imposibles, se había presupuestado con 2.500 millones y el presupuesto final 16.000 millones. Bueno, y así seguiríamos con una lista interminable. Entonces son esos, digamos, ya estrategias que conocen muy bien las administraciones, conocen muy bien las grandes empresas de contratas, que a su vez las empresas de contratas contratan, pero ellos no hacen las obras, subcontratan a otra empresa que va a hacer esa obra a un precio más barato, que a su vez tampoco la hace, la subcontrata a otra tal, y por eso al final se han gastado miles y miles de millones y en obras de muy mala calidad, porque la última empresa, que es la que realmente va a hacerlo, su presupuesto es ridículo, ¿no? Y esto es tremendo para una nación, ¿no? Para una sociedad. Hay también la figura del aforado, Javier. ¿Qué me podrías decir sobre ella? Sí, el aforado es una cosa muy divertida porque toda la revolución moderna, del Estado moderno, era bajo varios principios, y uno de ellos vamos a acabar con los fueros y los privilegios, ¿no? Y entonces ya no va a haber regiones ni con fueros ni privilegios, es una situación de privilegio. Pero resulta que los únicos aforados son los políticos, o sea, nadie tiene fueros ni privilegios excepto los políticos. ¿Y qué significa? Que a mí no me pueden encausar, excepto, digamos, según mi nivel político, excepto el tipo de delito, pero en principio estoy aforado, significa que tiene que esperar que acabe mi mandato para, si un tribunal o si el Congreso no me levanta el aforamiento, pues no podría, no se me podría juzgar, ni siquiera ni aunque matara a mi mujer. Bueno, como ejemplo extremísimo, ¿no? En ese caso, claro que todo el mundo le levantaría en el aforamiento. Pero por un caso de corrupción, por un caso de esto, si tengo la mayoría, yo soy del partido del PP o del PSOE, tengo la mayoría en el Congreso y alguien quiere juzgar a un diputado mío, tengo la mayoría, no le levanto el aforamiento y esa persona, pues esto. Entonces, ¿qué es lo que nos han hecho creer? Lo que nos han hecho creer es que esto del aforamiento es algo normal, es propio de las democracias, es propio de todas las sociedades, Y entonces, en España en concreto hay, al menos cuando escribí el libro, 17.621 aforados, políticos aforados. Hemos de pensar que en España viven de la política, entre políticos, ocupan cargos, sus asesores, digamos, la gente liberada en la política son unos 300.000.
En Alemania son 30.000 liberados políticamente, insisto, con el doble de población. Pero bueno, en España hay 17.621 aforados. Entonces ahora lo podemos comparar con otros países de nuestro entorno. En Francia solo son aforados el presidente de la República y el primer ministro. O sea, en Francia solo hay 2 aforados. O sea, tú puedes ir a por un diputado, si la ha hecho, porque ya está, punto. No son intocables. En Alemania no hay aforados. En Alemania pueden ir a por Merkel, a por el presidente de la República. En cualquier momento. En el Reino Unido no existe la figura de aforado. En Estados Unidos no existe la figura de aforado, ni siquiera del presidente de Estados Unidos, que teóricamente es el personaje más poderoso del mundo. Es el famoso proceso del impeachment. Te ponen a hacer un impeachment, intentar derribarte por una cuestión de que has cometido una ilegalidad. En Portugal o Italia solo es aforado el presidente de la República. En cambio, pues ya hemos visto, en España es aforado todo el mundo. Vamos, nosotros dos. Si nos encausan, nos encausan. Aquí sí que no. Aquí caemos todos. Y esto, porque este vicio, ¿de dónde viene? Originalmente se quiso justificar con la idea de que, viniendo de la transición democrática, como muchos políticos se podían incorporar yo qué sé, del Partido Comunista, que estaban en esto, que podían tener algunos delitos anteriores, pues bueno, se hizo la bonomía esta del aforamiento, pero esto evidentemente no tiene ningún sentido hoy en día, y lo que hace es consolidar la idea de casta política. Si a eso le sumas que ves de los presupuestos del Estado, las puertas giratorias, eres una élite prácticamente intocable. También es un tema fundamental. En España, ya lo dijo Alfonso Guerra, nos hemos cargado a Montesquieu porque no hay división de poderes. En cambio, te vas a Francia, te vas a Alemania, te vas a Inglaterra, sobre todo, la división de poderes es brutal. El tribunal, lo que sería el Tribunal Constitucional inglés, si ni siquiera que se lo pida al gobierno, si él ve que el Parlamento ha hecho una ley y sospecha que esa ley es inconstitucional, hace un informe y se la devuelve al Parlamento, y por mucho que la haya aprobado el Parlamento, esa ley no funciona hasta que no se retoca. O sea, y en Francia, por ejemplo, aquí en España, el Tribunal Supremo, todo, va por cuotas de partidos políticos, ¿no? Tantos del PP, tantos del PSOE, propuestos tal. En Francia, la mayoría del Tribunal Constitucional lo eligen los propios magistrados, los propios miembros de la judicatura, y un mínimo el Parlamento, con lo cual el control político del legislativo no está sobre el judicial, ¿no? Y esto es fundamental. Y además, ¿qué ocurre? Que su periodo su duración en el mandato es más largo que el de los diputados, con lo cual, al ser el mandato más largo, eso permite que digamos, no dependas de favores políticos. O sea, quiero decir que los políticos pasarán primero, irán pasando, pero tú tienes tu cargo. Y eso, claro, eso es lo que llamaríamos estructuras, instituciones fuertes que garantizan la independencia de los poderes, que es básico para que la democracia no se convierta en un totalitarismo, porque un totalitarismo es que se recogen todos los poderes en un solo foco, en un solo... Vale. Al hilo de todo esto, ¿podríamos hablar de indicios de una presunta corrupción estructural, Javier? Sí. A ver, el problema el problema es que no hay marcha atrás, Entonces, es tan potente que, por ejemplo, Europa ha tenido que, hace 2 o 3, 4 años al sumo, hizo una ley para controlar la corrupción, ¿no? Entonces, un mecanismo indirecto de controlar la corrupción es controlar el gasto público, por lo que hemos dicho antes, ¿no? Si una obra pública me cuesta 10 y al principio, y yo la he adjudicado una contrata a 10 millones de euros y luego me cobran 1.000 millones de euros,
todo eso va a repercutir en el déficit público porque tendré que pedir o de emitir deuda pública para pagar todas esas obras, ¿no? Todas esas deudas. Y entonces Europa ya calcula, la propia Europa, yo que he trabajado en investigaciones europeas, que te recibes un dinero, una subvención para investigar algo, te lo aprueban, tú planteas el proyecto, si te lo examinan todo, es durísimo pasar los procesos de subvención, y cuando tú estás haciendo la investigación te van controlando incluso los gastos. Te ponen, usted no puede gastar más en taxis más que tal dinero, no puede gastar en dietas más que tal dinero, en hoteles no puede más, la habitación, el coste máximo que puede gastar es este. O sea, te fiscalizan a lo bestia. Y aún así, Europa dice que calcula que hay un 0,2% que se le escapa de sus subvenciones, que serían 144.000 millones de euros que sabe que alguien se los lleva por ahí, ¿no? Pero aún así es poco, ¿eh? Entonces, ¿qué hace? Hace 4 años una ley que obliga a los estados a controlar la deuda pública como una forma de control de la corrupción, y esta ley prohíbe que se endeude un Estado más del 60% de su Producto Interior Bruto, ¿vale? El Producto Interior Bruto, pues como mucho el 60%. ¿Qué pasa? Si te pasas de esto, porque has gestionado mal o porque hay demasiada corrupción, cada vez que te pasas de ese 60%, pues tienes que pagar una multa a Europa. En estos momentos, España tiene una deuda pública ya más del 100%, estamos en el 102, 103% del Producto Interior Bruto. Esto es una cantidad muy bestia. Bestial. Claro. O sea, es verdad que Italia está peor, es el peor país del mundo, de Europa, que tiene el 130%, por eso Italia prácticamente está en quiebra, esto se sabe, ¿no? Le salva la cantidad de economía negra y de corrupción que entonces Europa no puede controlar, pero su deuda pública es brutal, ¿no? Y entonces, y ahora con el coronavirus, pues si el Producto Interior Bruto cae un 12%, pues nos pasaríamos a una deuda pública del 112, 120%, estaríamos fatal. Entonces, España ha sido incapaz de mantener ese 60%, que ya de por sí es una burrada, ¿no? Porque imagínate que de todo lo que tú ganas en un año, acabas debiendo el 60% más. O sea, has gastado 100 y encima debes 60. O sea, que claro. Mal. Pero si ganas 100 y encima debes 100 más, es que te has gestionado fatal, estás claro, de la ruina, ¿no? Y esto es lo que, esto digamos es el problema estructural de Europa. Algunos países lo disimulan, porque, por ejemplo, Holanda tiene una deuda pública relativamente bien controlada, pero tiene una deuda familiar altísima, porque la deuda se calcula no solo lo que debe el Estado, es lo que debe cada familia a los bancos, es lo que deben las empresas también a los bancos, es lo que se deben prestamistas unos a otros, lo que se deben países unos a otros, ¿no? Y entonces, esto a nivel mundial se calcula que la deuda pública mundial, o sea, todo lo que debemos los seres humanos a nosotros mismos es un 150% del Producto Interior Bruto anual del mundo. Claro, esto es una situación absolutamente ya irreversible, ¿no? Entonces, porque ya hemos entrado en aquella, te sonará, ¿no? Cuando nos hablaban países en vías de desarrollo, todo lo que es para pagar los intereses, ¿no? Los intereses de su deuda. Y nosotros lo veíamos desde la distancia como diciendo, pobrecitos, ¿no? Estos no van a levantar la cabeza nunca, ¿no? Pues ahora nosotros estamos en esa situación, Europa. Pues mira, Javier, no te quiero entretener más porque me pasaría no 3/4 de hora ni 50 minutos, sino 2 horas más. Si te parece bien, nos vamos a emplazar para la semana que viene para seguir tratando estos temas, porque da mucho de qué hablar, Javier, ¿de acuerdo? Insisto, no te quiero entretener más. Y Darán, muchísimas gracias de nuevo por haber estado aquí en La Trovada, por formar parte de, si me permites, del despacho, que es un gran honor, Javier. Sí, sí, además con una orla ahí fantástica que tienes. Sí, pero sé que estás ahí. Me has dado envidia y la próxima vez me pondré una orla. Bueno, un día en privado te explico esta orla, ¿vale? Vale, vale. Muy bien, sí, sí. Gracias, Javier. Buenas tardes. Hasta ahora. Adiós. Ahora.